Te damos la bienvenida al podcast Plataforma MKT, un espacio creado para compartir las estrategias y técnicas de marketing que te ayudarán a mejorar el posicionamiento y resultados de tu marca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast MKT. Hoy con una invitada muy especial. Mariana Gómez Mejía, que es psicóloga de formación, una maestría en comportamiento del consumidor. Además es socia fundadora de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios, ASIN. Es profesora universitaria y directora del Laboratorio de Empresas Neuromind y conferencista internacional. Para que hablemos de un interesante tema, vamos a hablar de neuromarketing y género. En este episodio, entonces, la primera pregunta que le haríamos a Mariana es si los hombres y las mujeres compramos diferentes. Bueno, les saludo a todos, qué rico poderlos acompañar el día de hoy en este podcast. Y sí compramos diferentes hombres y mujeres. Existen diferencias que han sido desarrolladas a través de nuestro proceso evolutivo como especie y ha hecho que los hombres y las mujeres procesemos diferente la información. Al procesar diferente la información, tenemos formas diferentes también de comprar y de dirigirnos a los productos, además de que los roles sociales también son diferentes y en gran medida el consumo va a representar estos roles. ¿A qué se pueden ver esas diferencias entre hombres y mujeres, Mariana? Pues bueno, principalmente a que se dio la división del trabajo. Al dividirse el trabajo, la mujer debía encargarse de cuidar la prole, de recolectar los frutos, mientras que el hombre se encargaba más del trabajo de la casa y del cuidado de la comunidad. Esto hizo entonces que la mujer tuviera que defenderse de roedores, reptiles e insectos, mientras que los hombres debían defenderse de grandes mamíferos. Esto hizo entonces que el hombre procesara la información en totalidades, que fuera mucho mejor para mirar el movimiento, la velocidad y los grandes espacios, mientras que la mujer tenía que identificar estas amenazas en cuevas muy oscuras. Ver un insecto en medio de la oscuridad hizo que la mujer fuera muy procesadora del detalle. Incluso hoy se puede ver reflejado en que la mujer tiene un sesgo negativo frente a su imagen física, es decir, nos vemos menos lindas de lo que somos y esto se debe a que le damos mucha importancia a los pequeños defectos. De allí entonces, esa frase que uno dice que los hombres tienen mirada de túnel y las mujeres mirada periférica. Son mucho mejor en la mirada periférica los hombres, por eso son mejores conductores y son mejores en el espacio. La mujer es mucho mejor en la mirada focalizada, en mirar el detalle, en procesar la información ya de forma más directa. Es decir, el hombre tiene mejor procesamiento de la parafobia y la mujer de la fobia, es decir, atención focalizada y el hombre más en la periférica o el movimiento. Esos conocimientos que ustedes tienen del comportamiento del consumidor desde la psicología, nosotros los de mercadeo, ¿cómo podemos aprovecharlo para desarrollar estrategias puntuales para el público femenino, por ejemplo? Bueno, yo creo que la clave está en el trabajo interdisciplinar. La clave está en tener las diversas miradas que nos puede dar la psicología, el mercadeo, el diseño, el marketing y demás disciplinas que apoyan este tipo de procesos. Realmente la formación psicológica en gran parte empieza a responder, da respuestas a elementos desde la percepción, desde la sensación, desde cómo se procesa la información. Entonces, consideraría que acercándose a profesionales que estén en este campo, se podría enriquecer mucho desde allí. Sin embargo, hay unos autores dentro de la psicología que sí recomendaría para empezar a tener, digamos, esta visión de lo que es la psicología del consumidor, como son Dan Ariely, Daniel Kahneman y Gerald Salman. Estos tres autores yo los recomiendo mucho porque digamos que son personas que actualmente están trabajando en el área y son muy serios en el desarrollo de sus investigaciones y teorías. Mariana, cuéntanos entonces cómo podríamos desarrollar una estrategia específicamente para las mujeres, para el género femenino. Muy bien, entonces una estrategia enfocada al género femenino debería tener primero el detalle, es decir, la descripción del producto, del servicio, de la experiencia debe de estar basada en los pequeños detalles. ¿Qué puedo encontrar? ¿Cómo me puedo diferenciar? Además de que se debe personalizar digamos, el proceso de la venta. Siempre llamarla por su nombre, ser más emocionales, tratar de enfocarnos mucho en eso que está buscando y en esa necesidad que tiene. Entonces, en la mujer debemos ser más personales, debemos ser más cercanos y debemos
ser muy del detalle, enfocarnos mucho en el detalle y en cómo la mujer va a poder disfrutar de este producto, servicio o experiencia respecto a su autoestima y su aspecto físico. La otra sería entonces lo contrario, cómo desarrollar estrategias para los hombres, específicamente en un ejemplo así como diste el de mujeres. Correcto, entonces en los hombres debemos enfocarnos más en la totalidad, hablar del producto en general. No nos podemos detener en el detalle porque el hombre normalmente se frustra con este tipo de información, no le gusta mucho, siempre va más con una compra de quiero esto y así mismo se debe responder con esa totalidad, con esa descripción más general y, digamos, siendo más precisos, más concisos frente a lo que está buscando el hombre. Perfecto, Mariana. Tengo una inquietud sobre esto y es que, digamos que en el marketing siempre estamos hablando de dos géneros, pero hoy en día estamos hablando de identidades, de más de 100 identidades sexuales que existen hoy en la sociedad y en el mundo. Incluso estamos hablando de personas que deciden salirse de lo binario, de hombre, mujer, femenino, masculino y que incluso no toman partido de sus preferencias, y estamos hablando de pansexualidad y otro tipo de posturas y preferencias e identidades. Entonces, ¿cómo precisamente desarrollar estrategias en un mercado que cada vez es mucho más, digamos, evidente, público, de conocimiento de todos, que no solamente las personas, los seres humanos se encasillan en femenino y masculino? ¿Cómo solucionamos eso desde el marketing y desde las estrategias? Edward, qué pregunta tan interesante. Realmente me parece muy importante porque hay que hacer una diferenciación. Una cosa es el género, otra cosa es la identidad y otra cosa es la orientación sexual. Cuando nosotros hablamos de marketing y género, hablamos del proceso evolutivo que tuvo el hombre y la mujer de acuerdo a los diferentes, retos evolutivos que presentaron. Sin embargo, esto no tiene que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad sexual. Es decir, un andrógeno, un intersexual, un pansexual, un homosexual, bisexual o heterosexual, independiente de cuál sea su identidad o su orientación, va a tener este tipo de procesamientos porque son más de carácter evolutivo y universal. Pero existen también unos elementos que son, transversales a ambos géneros desde el punto de vista evolutivo y tiene que ver con las necesidades darwinianas. Darwin plantea que todo ser humano va a buscar primero la consecución de la familia, la evitación de la enfermedad, buscar un estatus dentro de la manada, crear un grupo social y mejorar su aspecto físico. Entonces, en gran parte, estos elementos que acabo de nombrar deben ser universales para ambos géneros. Pero sí es importante siempre hacer la diferenciación, que yo cuando hablo de un hombre o una mujer, no me refiero ni a su orientación ni a su identidad sexual. Simplemente elementos evolutivos que generaron estos cambios en el procesamiento de la información de hombres y mujeres por los retos que se nos presentaron durante nuestro desarrollo como este. Pero Mariana, entonces así como dimos un ejemplo para el público femenino y otro para el público masculino, ¿la neurociencia puede darnos elementos para llegarle a ambos géneros? Claro que sí. Por ejemplo, en términos, digamos que del procesamiento de la información, los seres humanos tenemos una limitación atencional respecto, al ambiente. Entonces, nosotros, ¿qué tips o cómo podemos enfocarnos en ambos sexos? Primero, que la información sea clara. Segundo, que la comunicación que se presenta en un primer momento, que es para llamar la atención del consumidor, sea una información de no más de 5 palabras, de no más de 5 unidades de información entre logo, entre contexto, entre información, que por ejemplo los diseños respondan a los principios de la neurociencia, como el poder de la primera impresión, como los diseños basados en la simetría facial. Esto va a ser, universal y va a persuadir a ambos géneros, independiente de todas las variables que ya nombramos. Entonces existen elementos desde la neurociencia importantes que se pueden aplicar, como son la fluencia cognitiva, que es qué tan fácil es un estímulo de ser procesado por nuestro cerebro. Número 2, manejando no más de 5 unidades de información. Número 3, siguiendo los principios de la simetría facial, de la confianza percibida. Y número 4, entonces teniendo en cuenta también que hay unos elementos sociales y psicológicos que también son universales de acuerdo a la cultura. Ok, entonces desde lo sensorial, hablando estrictamente de lo sensorial, ¿qué tips nos puedes dar para poder impactar ambos géneros? Bueno, primero hay que tener un poco de cuidado con el uso del color rojo para enfocarnos a la mujer, es decir, si vamos a enfocarnos en ambos géneros,
tratar de evitar el rojo por la connotación que tiene en la mujer principalmente, que puede ver más o menos 7 matices de este color, el hombre solamente puede ver 1. Número 2, siempre buscar la coherencia sensorial. Es decir, que cuando vamos a diseñar una experiencia, un producto, un servicio o un espacio, el espacio, el olor, lo visual, lo táctil y lo que se genera alrededor de eso sea coherente. Es decir, que todo realmente responda a lo mismo. No es posible llegar a un lugar muy elegante y que esté sonando una ranchera, no sería coherente, ¿sí? Entonces, buscar la coherencia desde lo sensorial, buscar que sea fácil para los seres humanos, que esté diseñado también sobre su ciclo evolutivo, si de acuerdo a la cohorte generacional o de acuerdo a, digamos, al momento de la vida en que está. También podemos utilizar las estrategias de persuasión psicológica. Las estrategias de persuasión psicológica son también universales a ambos sexos, porque está basado principalmente en los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos son pequeños atajos de pensamiento que desarrolló el cerebro a través de la evolución para guardar la energía cerebral. Entonces, digamos que sí existen muchas herramientas universales que podemos utilizar. Digamos que así rápidamente serían esas para empezar a persuadir al consumidor, desde llamar la atención y desde el tema de la persuasión psicológica. Listo, Mariana, mil gracias. Qué interesantes tus aportes sobre cómo precisamente impactar desde el marketing y las neurociencias a los dos géneros que conocemos, masculino y femenino, y con las claridades que nos diste. Mil gracias por estar en este espacio, en el podcast MKT. Gracias, Edward, gracias, Jack, y un abrazo para todos los oyentes. Bien, los esperamos entonces en otro episodio del podcast MKT sobre marketing. Nos vemos pronto. Ahora es tu turno para aplicar este concepto. Suscríbete a nuestro canal y nos conectamos en el próximo episodio.